Pues voy a dar ahora la palabra a Natalia González Heras, que va a comenzar ya su intervención. Y muchas gracias, Gloria. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar voy a poner la presentación. Vale, se ve perfectamente. Sí. Sí. Bien. Bueno, ahora ponlo Sí, en me he modo ido de... ahora Sí, ponlo en modo para ponerla desde presentación. el principio ahora, Ahora, ¿verdad? perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer a Manuel Rivero la idea de organizar este seminario dedicado a la historia de las mujeres en este día dedicado a la educación de la niña. Mis compañeros que me han precedido en la palabra han hablado de educación y yo voy a intentar exponer cuál es el resultado de esa educación, en qué tipologías o vertientes dentro de la persona femenina deriva esa educación. Por lo tanto, voy a intentar abordar aspectos como el de la domesticidad, también aquel papel que cumplían las mujeres dentro de la familia, lo relacionado con la religiosidad y las devociones, intentar alcanzar a conocer de alguna manera sus horizontes culturales y finalmente hacer alguna pequeña reflexión en torno al mundo del trabajo. Para ello he decidido utilizar una fuente concreta. Proponía en el título de mi intervención fuentes para su estudio y dentro de esas fuentes yo he elegido una que va a ser la que voy a comenzar explicando para qué nos puede servir, cuáles son las posibilidades que nos ofrece a la hora de construir esos perfiles de mujeres. Se trata de las cartas de pago y recibo de dote. Se trata de un documento de carácter notarial en el que aparecían recogidos los bienes que eran propiedad de la mujer y por lo tanto los asociamos directamente a la figura de la esposa, puesto que esos bienes eran aportados en el momento en el que iba a contraer matrimonio con el objetivo de contribuir a sostener las cargas del nuevo hogar que se formaba a partir de ese matrimonio. De esta manera, estas cartas de dote, su contenido, los elementos de tipo material que aparecen o que aparecían contenidos en ellas, van a ser los que nos permitan construir esa imagen y funciones de las mujeres a través de la cultura material, de objetos de tipo material. Por explicar un poco en qué consiste el documento, la fuente, tenemos que tener en cuenta que el otorgante de la carta de dote era el esposo, que era un documento que se otorgaba ante escribano público y que en él se recogían, como acabo de decir, los bienes aportados por la esposa a la nueva unidad familiar. Debemos tener en cuenta que en el caso de disolución del matrimonio, estos bienes aportados en su dote se iban a restituir a la mujer o, en el caso de fallecimiento de esta, a sus herederos o su familia. Tenemos que tener presente que estos bienes en realidad lo que eran era un adelanto de las legítimas materna y paterna que le correspondían según el derecho castellano a todas las hijas legítimas, basándonos en las leyes de Toro del año 1505, donde se regulaba el sistema del reparto del patrimonio para lo que podríamos denominar la España interior. Vemos cómo ese patrimonio, esas herencias, se dividían en 5 partes, 4 de las cuales tenían que transmitirse obligatoriamente a los descendientes. De esos 4/5, el testador tenía que repartir 2/3 en proporciones iguales entre todos sus hijos o nietos,
pudiendo mejorar con el tercio restante a los sucesores que libremente determinara, es el denominado como tercio de mejora, y la quinta parte, no computada como legítima, quedaba también a la libre disposición del testador y normalmente tendía a acumularse con ese tercio de mejora que acabamos de mencionar. Bien, en el momento del fallecimiento de los padres, de los progenitores, llegada la partición de los bienes entre el conjunto de sus herederos, a la hija, que ya había recibido esa dote por adelantado, se le iba a restar esa parte de la herencia que le correspondiera finalmente. Tenemos aquí un detalle de una escritura que dice, habla de la cantidad, ¿no?, que lleva esta mujer como dote, cuantificada en 8.649 reales de vellón, y dice que a su tiempo deberá traer a colación y partición con los demás sus hermanos. Es decir, en el momento del reparto final debería demostrar que ya había recibido esta parte que se le iba a descontar de esa herencia final. Según la ley 29 de Toro de 1505, cuando algún hijo o hija viniera a heredar o partir los bienes de su padre o de su madre o de sus ascendientes, sean obligados ellos y sus herederos a traer a colación y partición la dote y las otras donaciones que hubiere recibido de aquel cuyos bienes vienen a heredar. Por lo tanto, se trataba de un hecho completamente regulado. Y, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la existencia de este documento, de esta carta de pago y recibo de dote, lo que iba era también a evitar una serie de problemas que pudieran darse en ese reparto de la herencia entre los herederos. En otro detalle de otro documento, marco cómo se dice que la carta de dote, que de la carta de dote o de la no existencia se seguirían varios perjuicios y disensiones con los otros 3 hijos. Por lo tanto, era conveniente que quedara reflejado en este tipo de documento esos bienes que se daban a la hija en el momento del matrimonio, para evitar diferencias en el momento final del reparto de la herencia de los padres. Añadir también que la dote no se veía reducida solamente a esas legítimas, paterna y materna, sino que se completaba con los regalos que le hacían a la esposa otros familiares, amistades o el propio esposo y su respectiva familia. Todo ello queda recogido en la misma escritura, ¿no? Y aquí tenemos en otro detalle, como dice, y asimismo recibe el otorgante como propios de la expresada doña María Francisca, que la han dado diferentes parientes y personas de su cariño y estimación. Si debemos marcar alguna diferencia entre este tipo de escrituras, tienen que ver precisamente con las escrituras pertenecientes a las mujeres situadas en el estrato popular. ¿Cuáles son estas particularidades? Bien, estas mujeres podían dotarse a sí mismas con los frutos de su trabajo. En otras ocasiones era su patrón el encargado de facilitarles dicha dote, y en el caso de tratarse de mujeres o de jóvenes huérfanas, su dotación procedía del capital que algunos difuntos dejaban destinado a través de su testamento precisamente para este fin de dotar a niñas huérfanas. Según la pragmática promulgada por Felipe IV en febrero de 1623, se decía que entre las demás mandas forzosas de los testamentos, entre de aquí en adelante la de casar mujeres huérfanas y pobres, y que haya obligación de dejar alguna cantidad para esto. Bueno,
Después de explicar brevemente y a grandes rasgos en qué consiste este documento, vamos a ver qué tipos de mujeres o qué facetas dentro de la figura femenina podemos encontrar reflejada en la carta de dote a partir del contenido en ellas inventariado. En primer lugar, comenzaré hablando de ese perfil que bien conoce la profesora Gloria Franco y que ella ha sido una de las encargadas de definir como el de la mujer doméstica. La función del sexo masculino en el periodo que analizamos, en estos 3 siglos que componen la Edad Moderna, era realizar el trabajo económicamente remunerado fuera del marco doméstico. Por el contrario, la esposa era quien, de un modo más o menos apropiado, según los casos, puesto que encontramos muchas críticas a las formas que tenían de administrar la casa determinadas mujeres, se encargaban precisamente de esa administración, de gestionar los ingresos del varón dentro de la casa. Por lo tanto, si podemos hablar de algún espacio que se hallara dentro del gobierno femenino, era el espacio de la vivienda. Es ahí donde puede ejercer cierto poder administrando precisamente esas economías de tipo doméstico y reflejado por otra parte también en la toma de las decisiones relativas a la composición material de estos espacios domésticos. ¿Qué objetos son los que aparecen en las cartas de dote que nos permiten definir este perfil de mujer doméstica, atribuirle esta característica? Pues son precisamente los elementos textiles, que son habitualmente los más abundantes en este tipo de escrituras. Elementos textiles que tenían que ver con la ropa para su propio vestido, adornos de tipo personal y complementos varios, pero también la ropa de hogar, esos ajuares compuestos por sábanas, colchas, toallas, juegos de mantelería, servilletas. Unos ajuares que estaban hechos no solamente para cubrir las necesidades del nuevo matrimonio, sino también aquellas de la familia, entendida esta en el sentido más extenso, teniendo en cuenta que era bastante común dentro de los grupos medios de la sociedad del antiguo régimen, tener personal de servicio en casa sin necesidad de ser familias de la élite, y también había que facilitar a ese personal del servicio doméstico que residía en la casa este tipo de ajuares para cubrir sus necesidades. Por lo tanto, la esposa, a través de los bienes que componen su carta de dote, va a ser la encargada de proveer la vivienda de todo lo necesario, tanto para el matrimonio, para la familia directa y para que los criados y criadas que habitaban bajo el mismo techo pudieran desarrollar su vida cotidiana dentro de la casa. De manera que entendemos que a la mujer se le dotaba de este modo de cierta capacidad administrativa sobre el conjunto de personas que componían también el servicio doméstico. Y podríamos decir que la casa y lo relativo a ella son esos terrenos que de alguna forma podemos definir bajo el gobierno femenino. Otro elemento que forma parte prácticamente de todas las dotes es un mueble, la cama. Una cama que, dependiendo del nivel de la mujer, del nivel de la familia a la que pertenece, van a ser estructuras más o menos complejas, de madera, de calidad variable, y que van a completarse con el resto de elementos
que tienen que ver con este mueble, colchones o hijuelas pobladas de distintos materiales, fundas, almohadas. Y algo que me interesa señalar y que aparece siempre marcado en la documentación notarial, en estas cartas de dote, es que cuando la familia contaba con los medios posibles, era muy importante que este mueble, la cama, fuera un elemento que se aportara nuevo, que no hubiera sido usado anteriormente. Tenemos aquí algunos ejemplos de camas, desde las de mayor riqueza a algunos cabeceros en los que aparecen pinturas de la Virgen, de santos que representan o pueden representar las devociones de su propietaria. Y vemos también aquí un detalle dentro de una de estas escrituras donde describe una cama dada de verde, tasada en 60 reales, y dice a continuación, con 4 colchones y una hijuela, etcétera, etcétera. Bueno, la cama, ¿qué podemos extraer de ella? Por un lado, su función práctica. Está claro que se trataba del mueble destinado para el descanso, pero también con una carga simbólica muy importante, y es que iba a constituir un elemento clave por ser representativo de esa nueva familia que se estaba formando a través del matrimonio. Conectamos esa nueva familia con este mueble que habitualmente se aportaba en estado también nuevo. ¿A qué nos lleva a pensar? ¿O en qué nos lleva a pensar? Era frecuentemente el lugar en el que se consumaba el matrimonio y se concebían los hijos. En él tenían también lugar los alumbramientos, pero al mismo tiempo la agonía de la enfermedad y la muerte. Esto nos conduce a entender la cama como el pilar sobre el que se construía esa nueva familia y en el que se desarrollaban algunos de los momentos claves de ese ciclo familiar. Por lo tanto, el hecho de que la cama fuera aportada dentro de su dote por la mujer nos permite de alguna forma equiparar su valor al papel que iba a cumplir dentro de la familia, que estaba la mujer dentro de la familia a la que estaba aportando este mueble, de alguna forma a constituir el pilar de esa nueva familia. Por ir avanzando, vamos a hacer una breve también lectura sobre aquellos elementos relativos al horizonte cultural que aparecen reflejados dentro de las cartas de dote. No son muchos, por lo tanto pongo que medir el grado de relación de la mujer con lo que podríamos denominar el ámbito de lo público al que se podría acceder a través de la escritura o de otros medios que reflejaran espacios de sociabilidad. No vamos a encontrarlos habitualmente dentro de esas cartas de dote. Son muy pocos los objetos inventariados dentro de las dotes que nos permiten percibir matices relativos a esa dimensión cultural de sus propietarias. Encontramos, sí, ciertos elementos que conectan a las mujeres con la práctica de la escritura, muebles destinados a ello, mesas de escritorio, papeleras, bufetes, escribanías. Tenemos aquí algunos ejemplos de mesas de escritorio de diferentes periodos de la época moderna, escritorios propiamente dichos con esos cajones para guardar escrituras, de ahí esa denominación de escritorios,
y escribanías habitualmente compuestas por el tintero, la salvadera, la obleera, para depositar las plumas. Tenemos que pensar que en la época a la que nos referimos no es un hecho generalizado el encontrar a mujeres con capacidad de lectura y escritura, pese a que, según avanza la época moderna, los niveles de alfabetización van avanzando. No obstante, las tasas generales de analfabetismo siguen siendo importantes. Eso sí, siempre reduciéndose según se asciende dentro de la pirámide social. Por lo tanto, no es en absoluto raro que cuando encontramos estos elementos que acabamos de mencionar, estos muebles o estos objetos dedicados a la escritura, aparezcan habitualmente o los encontremos normalmente dentro de dotes de mujeres de un nivel socioeconómico alto. Pero no solamente tenemos que entenderlos como elementos de carácter práctico destinados a la función que acabamos de mencionar, sino que también tenemos que tener en cuenta que en algunos casos probablemente simplemente representarían elementos de representación de ese nivel económico alto de su propietaria, pues por estar realizados en metales preciosos como la plata o tallados en maderas nobles o por tratarse incluso de objetos de importación. Señalo aquí en detalle también dentro de una carta de dote la descripción de una escribanía de plata compuesta por las piezas que acabamos de mencionar. O una papelera inglesa, por ejemplo. De ahí que entendamos precisamente estos elementos también como elementos de representación, con un valor representativo y no solamente de carácter práctico. Pero también las cartas de dote nos permiten atestiguar la condición letrada de estas mujeres a través de un método que ha sido tanto defendido como rechazado dentro de la historia para conocer los niveles de alfabetización, en concreto de escritura de las mujeres, y es el de la firma. No vamos a entrar en ese debate de sobra conocido dentro de los expertos que se dedican a estos temas de si firmar realmente reflejaba la capacidad de escribir o simplemente de reproducir gráficamente un dibujo por parte de la mujer. Pero bien, encontramos precisamente también en estas cartas de dote esas firmas que podrían reflejar, sobre todo cuando se ve que están realizadas con destreza y con una buena caligrafía, la capacidad de escribir de la mujer. Decimos que el otorgante es el marido, pero aparece también la firma de la mujer. Pongo ahí un detalle de las firmas de dos contrayentes, Antonio del Hierro y Rojas y Lorenza de Villanueva y Cañas, que vemos que escribe con cierta destreza, por lo tanto podemos llegar a la conclusión de su capacidad para escribir. Otro elemento dentro de las cartas de dote que refleja la posibilidad de que estas mujeres escribieran, y en este caso escribieran cartas, son los sellos que vamos a ver a continuación. Voy a ir ya avanzando un poco deprisa por el tiempo que me queda. Llegamos a la conclusión de que algunas de estas mujeres escribían cartas comprendiendo el significado de la carta como un medio de comunicación a través del que poder expresarse
teniendo como destinatarios e interlocutores individuos de los distintos sexos, no solamente cartas dirigidas a otras mujeres, sino también cartas dirigidas a varones, con un contenido que podía ir desde el mero saludo a explicar cómo se encontraba el estado en el que se hallaba la familia, o hablar simplemente de la rutina cotidiana familiar, a entrar en otros temas que nos permiten insertarlas dentro de esos foros o grupos en los que se disertaba sobre diferentes lecturas o temas de actualidad que también aparecen contenidos dentro de estas cartas. Y como decía, el elemento que aparece dentro de la carta de dote, que refleja esa escritura, probable escritura de cartas por parte de las mujeres, son los sellos en los que van a aparecer estas mujeres identificadas mediante sus iniciales o algún tipo de elemento representativo y propio de ellas. Aparece, por ejemplo, recogido aquí en otra escritura de las trabajadas, aparecen 12 sellos, los 8 de ellos de Similor y 4 de China, y para que veamos un poco de lo que estábamos hablando, vemos aquí este ejemplo en el que aparecen las iniciales de su propietaria. Se trataba, por lo tanto, de una marca personal de la mujer en la que, como decía, podría haber grabado algún tipo de símbolo o sus iniciales, y esto es significativo puesto que dota, en el momento en el que se sella esa carta, de una autoría explícita a ese texto, vinculándolo directamente con la pluma de una mujer que no duda en hacer pública su identidad, y entraríamos ahí ya en ese terreno de lo público y a dotar de ese valor el contenido de las cartas cuando tocan temas relacionados con la situación política, etcétera, etcétera. Respecto a la lectura, es muy difícil también hallar bibliotecas o la aparición de algún libro suelto dentro de las cartas de dote. ¿Esto significa que las mujeres no leían o que no tenían una biblioteca? No, puesto que cuando hemos analizado inventarios de bienes post-mortem, hemos encontrado importantes bibliotecas que podemos atribuir directamente a la propiedad de mujeres. ¿Qué ocurre? Que no formaban parte de los bienes con los que llegaban al matrimonio, no formaban parte de los bienes con los que las dotaban sus familias para casarse. Sabemos que tenían libros, aunque no aparecieran dentro de la carta de dote, porque sí, en alguna carta de dote aparecen recogidas bolsas para portar libros, de manera que se entiende que existe algún libro en propiedad de la mujer, aunque no aparezcan aquí recogidos. Y finalmente, bueno, finalmente no, quiero, como decía también, dar un par de pinceladas sobre el trabajo, pero muy rápidamente. Religiosidad y devociones. Vamos a observar también en las cartas de dote la aparición de elementos propios de los oratorios, vinajeras, otro tipo de objetos de uso cotidiano en el ámbito de la religiosidad doméstica también, como eran esas benditeras o pequeñas pilas para agua bendita, que en concreto para el caso madrileño aparecen en torno a el 16% de las cartas de dote madrileñas del siglo XVIII, además de aparecer pintura de temática religiosa u otro tipo de estampas. Vemos aquí un oratorio portátil que se halla en el Museo Nacional de Artes Decorativas, una imagen de unas vinajeras
estas benditeras de las que hablábamos, la importancia de la Virgen, de la imagen de la Virgen, como decíamos antes, aparece recogida en algunos cabeceros de cama, pero también en distintas pinturas o precisamente en estos pequeños elementos, grabada o dibujada en esas benditeras de cerámica. Concebida la Virgen como intercesora entre el devoto y la divinidad, es importante el protagonismo que adquiere su representación dentro de los elementos que aparecen en las dotes femeninas. Representaciones del tipo de la encarnación, entendida como una devoción frecuente que proporcionaba apoyo espiritual en el momento de afrontar un embarazo y el consecutivo alumbramiento, o también escenas como la de la visitación, donde se representaba a la Virgen María visitando a Isabel encinta tras la anunciación por el ángel Gabriel. Pequeñas figuras de niños Jesús que van a reflejar no solamente esa devoción, sino también de alguna manera van a tener un sentido o un carácter pedagógico, esculturas del niño Jesús o de San Juan, esos pequeños San Juanitos, que van a servir a las jóvenes para ese aprendizaje en las formas del cuidado y la atención de los hijos, tratados en algunos casos, estas figuras de devoción, como pequeños muñecos. Ha sido un tema tratado y trabajado por Ana García Sanz, que tiene un estupendo libro al respecto. Finalmente, este pequeño apunte a lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Difícil también descifrar el papel de la mujer dentro de ese mundo del trabajo fuera de la casa. Ya hemos hablado de su papel doméstico. Tenemos que tener en cuenta que la carta de dote muestra los bienes del momento inicial de la vida de esa mujer, pensando que se contraía matrimonio a una edad temprana y que en el momento en el que se contraía matrimonio podemos decir que la faceta del trabajo fuera de la casa no quedaba reconocida, que no significa que no existiera, porque tenemos que pensar en tantas y tantas mujeres de esos estratos medios que atendían los negocios familiares, acompañaban a sus maridos en las tareas del taller, si vamos al ámbito rural, en las tareas del campo. Bien, sin embargo, va a ser en las cartas de dote de las mujeres que contraen segundas nupcias después de haberse quedado viudas, donde vamos a ver un claro reflejo del trabajo, sobre todo, como decía, de esos grupos intermedios correspondientes al artesanado y al comercio. Mujeres que han heredado esos elementos correspondientes a sus maridos fallecidos y que reflejan un trabajo desempeñado fuera del hogar, fuera del ámbito doméstico de tipo productivo. Va a ser algo que normalmente se va a ver frenado en el momento en el que de nuevo contraen matrimonio y esos bienes pasan a ser habitualmente explotados por el segundo o consecutivo marido, que también tradicionalmente pertenece al mismo grupo, pertenece al mismo gremio del primer marido y nos va a permitir observar esa endogamia social. Por lo tanto, vemos cómo estas mujeres que ganan ese terreno, esa capacidad de dirigir un negocio en el momento en el que enviudan, y vemos reflejado esto en su carta de dote cuando van a contraer un nuevo matrimonio, pierden esa capacidad
de dirección cuando vuelven a casarse. Y simplemente ya para terminar, unas reflexiones finales, y es que debemos ser cautos porque dentro de este tipo de documentación, de estas escrituras de dote, no vamos a encontrar representados a todos los estratos socioeconómicos, aquellas mujeres que no tenían nada que aportar, no realizan una carta de dote. Por lo tanto, vamos a encontrar reflejados aquellos estratos socioeconómicos medios y altos. Como hemos visto, la información que nos ofrecen no llega a ser del todo completa. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando estudiamos una mujer y comparamos su carta de dote con otro tipo de documentación, nos permite completar esa figura de la mujer en todas sus vertientes y ver perfiles mucho más ricos. Retomo esa figura que mencionaba la profesora Gloria Franco de la condesa de Montijo. Cuando encontré su carta de dote, encontré una carta de dote magnífica, compuesta por unos bienes de una calidad riquísima, pero todos relativos a ese ámbito doméstico. No encontramos reflejo de esa personalidad cultural, de esa personalidad política que podemos atribuir a la duquesa de Montijo y que se conoce a través del análisis de otro tipo de fuentes. De nuevo, decir que aunque se encontraban limitadas por la legislación, estas cartas de dote nos demuestran que la capacidad de las mujeres de gobierno, si la tienen en algún espacio, es precisamente en ese ámbito de lo doméstico, y podemos percibirlo perfectamente a partir del análisis de la cultura material. Añadir también que a través de las dotes, los allegados encargados de dotar a las mujeres, decíamos normalmente sus progenitores, aunque estas mujeres cuantitativamente, en concepto de legítima, tenían derecho a recibir lo mismo que cualquiera de sus hermanos varones, para ellas se reservaba aquello que tenía que ver con lo relacionado con su aspecto, con su arreglo personal y con la composición de la casa, mientras los bienes de carácter productivo, los que tenían que ver con la actividad intelectual o cultural, solían habitualmente reservarse en el reparto de bienes de los padres para que pasaran a alguno de los hijos varones. Y con esto termino. Muchísimas gracias.